Constitucionalmente ya sabemos cuál es. Sí, bueno, en teoría debería de ser autónomo, o sea, pero lo que estamos viendo y todo parece indicar que cuando llega la gente de Nuevas Ideas, básicamente destruyen todo lo que llegan. Y no veo un proceso de fortalecimiento, yo esperaría ver un proceso de fortalecimiento en materia electoral, pero muchísimas voces te están diciendo de que le van a quitar facultades y que inclusive puede llegar al punto de lo que tenías anteriormente, años atrás, que era un tribunal nada más, que era solo el que administraba las elecciones, pero no el hecho de ser un árbitro, ¿cómo se llama?, dinámico dentro de la política de El Salvador. Simple y sencillamente se quedaría como una administración de las elecciones en un futuro si es que se llegan a dar, ¿verdad? ¿Y en qué le convendría al creador de toda esta idea? Pues de ser así, básicamente tenés controlado el 100% de todas las instituciones y básicamente dependerían de una sola persona, que es el presidente de la República. En este caso sí se estaría confabulando directamente un proceso dictatorial en El Salvador, como se podría llamar. Ya es una función de que el 100% de las decisiones las va a tomar una sola persona. Y básicamente la democracia se te dificulta muchísimo el hecho de decir que el fortalecimiento de ella va a ser lo que va a consolidar en este gobierno, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que estás haciendo es eliminando un poco lo que es la democracia, o como lo que vos conocés como democracia, donde todas las personas pueden participar y donde todas pueden tener un partido político, o donde todas pueden participar en política. Bueno, bastante complicado lo que se vislumbra. Franklin Martínez, su opinión de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que serían 55 días tarde. Muchos van a decir, pero ¿y qué? Si no hay elecciones. El punto es que no solamente sirve para eso el Tribunal Supremo Electoral. Pero en fin, Franklin, su opinión. Sí, sí. Mira, antes, estoy tratando de unirme ahorita al TikTok, pero no me dan ingreso ustedes al... ¿Cómo que no? Yo creo que ahí revisa ¿Cómo que no? tu... Vamos a revisar. Espérate. O no sé si me metía, no sé si me metía a otro. No, ahí te envía la invitación. Aquí están, sí, espérame, aceptar. Ahí estamos. Vaya. Va, ahí está, va. Mire qué galán. Solo que tengo que bajarle volumen. En Focalandia se había metido. Va. Mira, lo que pasa es que me fui a buscar una de las tazas más firmes que tengo para que no se me caiga el teléfono, porque no lo tengo en ningún pedestal. Hoy no tengo los de $1 que vos me prestás. Vaya, este nos quema. Bueno, tras que se lo presto me quema. Mira, yo con el tema mira, yo con el tema de la elección, es que esta semana básicamente ha tenido una línea, Nuevas Ideas. Y como lo decían ayer, hoy hemos visto tres cosas, tres maquillajes que nuevamente se caen. Tal como lo había dicho, voy a empezar por esto, quizás. Tal como lo había dicho en una plática que habíamos tenido con la economista Julia Evelyn Martínez, Nayib Bukele le dijo al país que íbamos a tener un presupuesto equilibrado, o por lo menos que con gasto corriente equilibrado, pero ella dijo que nos había mentido. La tesis principal, dice, yo creo que nos ha mentido, porque lo que va a hacer Nayib Bukele es que va a acelerar el endeudamiento este año para después dejar algún fondo ahí. Y ayer lo primero que hicieron los diputados fue increíble, porque ni siquiera ellos conocían que iban a aprobar ese nuevo empréstito. Nadie, y eso lo destacó la prensa, si ustedes se fijan, sí. Dijeron, ningún diputado tenía conocimiento y tenía el dictamen del nuevo préstamo. Otra, ¿cómo se llama? Millonada que se le mete, como que se aprueba en esta Asamblea Legislativa, donde los diputados, el gran dilema que tuvieron que hacer es tratar de decidir con qué dedo apretaban el botón, porque no tuvieron ni información de qué tipo para dónde iba el préstamo, para qué era. Increíble, va. Esto es lo primero. Entonces, ahí se cae la primera careta, que era ya no vamos a endeudar más al país. Ese más o menos es el mensaje que Bukele quiso dar cuando habló de que íbamos a tener un presupuesto equilibrado de cara al 2025. Pero le van a meter el acelerador, está claro. Lo segundo fue lo de los magistrados, que fue el lunes.
de manera, ¿cómo se llama?, maratónica, definieron ya al nuevo paquete o más bien amarraron el nuevo tamal con el que van a garantizar que nadie detenga, cuestione o administre justicia respecto al tipo de decisiones que están tomando en los otros dos órganos de Estado, legislativo y ejecutivo. Ya no hay nadie quien los detenga. Ahí garantizaron. ¿Por qué te planteo esto? Sí. Porque lo que queda marcado con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que la característica fundamental es que deben ser obedientes, sumisos y plegarse de manera lineal a las órdenes que reciben. El mismo esquema que los diputados vimos ayer. Y luego cierran la semana con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ahí está claro, desde lo que decía Roberto, que digamos el récord que trae de debilitamiento institucional la que fue nombrada como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, pero a eso agregarle que resulta que es familiar, o sea, es familiar de los Castro. O sea, estamos hablando que las instituciones ya no solo las van a poner a trabajar en función de gente obediente, sumisa, que agacha la cabeza y que se arrastra detrás de un hueso, sino que ahora siguen ampliando el esquema de poner a su familia en todos aquellos espacios de poder y de control por dos objetivos. El primero es porque ahí garantizan que se tape todo tamaño de corrupción que ya se está evidenciando en este ejercicio de política de nuevas ideas. A donde ponen un familiar es porque ahí va a pasar algo. Esa es una señal clara. Y lo segundo, porque en realidad este es una especie de operativo mafia. Es decir, yo voy a garantizarme que no voy a tener en realidad ningún tipo de amenaza a lo que viene en el futuro de parte de la política de nuevas ideas, poniendo a alguien que es de mi misma sangre. ¿Por qué te digo un estilo mafia? Si así funciona la mafia, y no le decían padrino al otro. Y no era en realidad que el sobrino, el hermano, el primo. ¿Por qué? Porque en realidad el esquema es que todos se cuidan las espaldas para que no se filtre o no se tenga ninguna fisura respecto a todos los señalamientos y cuestionamientos que se está haciendo de la política. Si tú te fijas, ellos ya se dieron cuenta de que la mayor amenaza que están teniendo es cuando los ex miembros de Nuevas Ideas empiezan a soltar la sopa. ¿Quiénes han salido a soltar la sopa? Mónica Tájer, que señaló corrupción, que señaló que pedían dinero por debajo de la mesa para dar permisos, que dijo que en realidad estaban negociando con propiedades que habían decomisado por parte del CONAF, etcétera, etcétera. ¿Quién más? Wilfredo Flores, que ha salido a señalar que hubo corrupción en la manera en que se eligieron internamente a los diputados. Todos esos diputados son de dedo, dijo. Todos esos diputados son de dedo, los de Nuevas Ideas. Los que el gran dilema que tienen es apretar el botón. Entonces, todo este tipo de cosas no solo siguen pasando, sino que se van a multiplicar. Se van a multiplicar en este formato de política que tenemos, porque ya es evidente que la careta, la máscara de impolutos a este ejercicio de política de nuevas ideas se le está cayendo. Y por eso es que en realidad necesitan generar cada vez más inversión en troles, en coros de aplausos, en analistas pagados, en cuentas fake o cuentas, ¿cómo se llama?, exteriores o internacionales que necesita que aplaudan el ejercicio de Bukele. Todo esto está pasando. Y al final, ¿con qué cierro? Ayer le pusieron la lápida a la democracia en el país, al ejercicio de elecciones transparentes y al ejercicio de elecciones creíbles. Si lo que tuvimos nosotros el año pasado, en febrero y marzo, fue una cosa horrorosa de cara al ejercicio democrático, de cara a elegir
a políticos, funcionarios, con base a reglas del juego, con transparencia, etcétera, lo que hoy se vislumbra es en realidad todavía más desastroso. ¿Cómo es posible que pongas a una familiar del presidente de la Asamblea Legislativa y de su esposa a conducir la cabeza del máximo organismo que se encarga de garantizar los procesos electorales? De ahí, de entrada, te dice que lo que están armando es un mega fraude para quedarse atrás y sentados a atornillarse en el poder hasta donde no sé cuándo. Esa es más o menos mi lectura. Ahora sí, el Tribunal Supremo Electoral empieza con todos estos, digamos, que estamos suponiendo cambios, porque voy a insistir, ¿por qué suponemos, por qué hacemos conjeturas? Porque no hay en ningún momento, no hay en ningún momento una fuente donde podamos acudir y tener información oficial. No tenemos absolutamente nada de eso. Entonces empezamos y probablemente hacemos las conjeturas del caso. Pero ¿hacia dónde va el Tribunal Franklin Supremo Electoral realmente? Como decía Dubón, administrar únicamente algunas elecciones. Si no es de 3, solo les tocará una elección a los del tribunal. Entonces van a pasar, ¿qué? 3 años y medio, 3 años sin hacer absolutamente nada. ¿O qué viene para el Tribunal Franklin? No, es que lo que viene, y te estoy diciendo, yo no veo otra señal. En serio. Es decir, a mí me parece que oigo así como un feedback ahí. No, adelante. Pero mira, vaya, a mí me parece que lo que viene con el tribunal es la última institución que se va a someter a los caprichos del gobierno de Nayib Bukele. Así de práctico. O sea, es la institución. El OBS quizás no lo tengo aquí. ¿Has apagado, Franklin, el micrófono de la conferencia, creo? Para que podamos... Es que tengo todos los micrófonos ahora sí, apagados. ahora sí. Adelante. Va, ok. Ay, sí. No te digo. Es que este equipo que tengo aquí, superestrella, no me... Sí. Va. No, yo te decía que a mí lo que... Es que, ¿por qué te digo esto? De lo que le pusieron la lápida. Es que en serio, es grave lo que pasó. O sea, el hecho de que vos pongas a un familiar de la estructura, es decir, de la estructura cupular que está al frente del aparato político de Nuevas Ideas, es una señal que esa institución simple y sencillamente va a pasar a ser un adorno. Un adorno, ya no el máximo órgano que tiene el país para conducir y administrar, legislar sobre el Tribunal Supremo Electoral, sobre las elecciones, simple y sencillamente pasa a ser una pieza más, una oficina más, una extensión de las decisiones que se tomen dentro de la cúpula partidaria, como lo ha hecho en la mayoría de instituciones. Imagínate que el Tribunal Supremo Electoral va a pasar a ser lo que ahora es la Procuraduría de Derechos Humanos. Un simple adorno. O sea, van a funcionar para ejecutar, organizar y preparar el fraude necesario que permita que este grupo que está en el poder se mantenga. Hay muchos, y yo soy también de ese pensamiento, de que así como va la cosa, porque este es el otro componente que tenemos que discutirlo, no me voy a profundizar en esto, pero así como va la cosa donde ya Nuevas Ideas y el mismo Nayib Bukele claramente, evidentemente ha perdido el control de la narrativa mediática y de la opinión pública, va a forzar que se extienda el periodo actual y vigente, tanto legislativo como municipal. Es decir, lo más seguro es que van a suspender las elecciones de término medio y van a alargar los periodos tanto municipales como legislativos a 5 años. ¿Cuál es la lógica? Y lo van a hacer retroactivo, es decir, que los funcionarios que estén actualmente van a ser
van a tener periodos de vigencia ya no de 3 años, que son los alcaldes y los diputados, sino que va a ser de 5 años. Y ahí te pasás por el arco del triunfo las elecciones del 27. Porque van a haber números muy, muy riesgosos en función de que la historieta de Nayib Bukele, sobre todo este cuento mágico de luces LED, etcétera, se está desmoronando. La gente está empezando a evidenciar que todo su formato está cargado de indicios de corrupción, de indicios de mentira, de poca ejecución, de cobertura de situaciones graves, de torturas, de señalamientos de crímenes de lesa humanidad, de situaciones tan graves como lo que hemos visto en el caso de Alejandro Mason. Es decir, se está plagando de todo lo que es un gobierno con formato autoritario, que lo único que resta para que de verdad se convierta en una verdadera dictadura es que se limiten los espacios y los derechos concretos que tiene la población, como lo que ya empezamos a ver, que quieren detener a periodistas porque están haciendo su trabajo. Eso es lo único que te va faltando. Y hechos de represión protagonizados por parte de las fuerzas públicas, policía, Fuerza Armada, etcétera. Lo único que nos va quedando es eso, el resto está cubierto. Entonces, el tribunal de aquí en adelante, olvídense que va a ser una institución que se encargaba de dirimir cuestiones de irregularidades de los procesos electorales, de transparentar o tratar de multiplicar extensiones para que votaran en el exterior. No, hoy se va a encargar de garantizar que a como dé lugar los números le cuadren al partido político que controla el poder. Es decir, el dueño de la finca ya tiene un nuevo juguete y se llama Tribunal Supremo Electoral. Ya que menciona el nuevo dueño de la finca, Roberto, ese reportaje que ha puesto en evidencia en la voz pública ante la opinión de las personas todo el emporio que se está armando de parte de un clan que es el que tiene el poder en estos momentos, donde ha adquirido cualquier cantidad de propiedades, cualquier cantidad de hectáreas de tierra en el país. Sí, mira, lo que vimos en esta semana fue justamente que medios internacionales empezaron a darle cobertura a esta investigación que se hizo del clan Bukele, SADCB. Hoy ya se le puede decir así, porque justamente antes de que fuera presidente no tenía todos estos terrenos que ahora ha comprado, que ahora lo ha manejado a través de las empresas que tiene, las empresas familiares. Y llama bastante la atención cómo es que llega a Estados Unidos en esta semana y lo que llega a ofrecer es su café. Ya no promociona el café de El Salvador, promociona el café de su finca. Entonces esto te lleva directamente... ¿Va a ser negocio? Justamente se fue a reunir con empresarios, no se fue a reunir con un presidente. Yo no lo vi reunido con un presidente, lo vi reunido con empresarios. Primero con Elon Musk, de ahí con la CEO de X, ya, y le lleva su café de su finca. Entonces, cuando vos ves esto, está utilizando al Estado ya como su finca. No está promocionando ningún proyecto, porque no tiene ningún proyecto en este momento en El Salvador, y lo que llega a hacer es a promocionar los proyectos familiares. Eso es lo que llegó a hacer. Vos ves un discurso que dice en Naciones Unidas que no es para los salvadoreños que viven aquí en 21,000 kilómetros cuadrados, sino que es para los salvadoreños que están en la diáspora, para seguirles dando mentiras, para seguirles diciendo, miren, pero ellos no me cuestionen. Lo que pasa es que son los primeros que lo apoyaron y ahora se te están saliendo del redil. El problema es de que cuando la diáspora se te sale y te empieza a cuestionar, también viene presión al partido Nuevas Ideas. Y esto tiene que ver muchísimo con las mentiras que hemos venido descubriendo semana tras semana. Con esto de que los diputados no están haciendo las cosas transparentes, las alcaldías ahorita tienen despidos masivos, los alcaldes no están resolviendo los problemas de las comunidades, y venís y te das cuenta de que cuando llegas al gobierno, el único proyecto que tenés es de seguridad y pensás que por la seguridad te va a venir inversión extranjera. Un inversionista extranjero serio, lo primero que te dice es los antecedentes económicos que vos tenés, el respeto a los derechos humanos, si hay garantías jurídicas en el país para que se respete la propiedad privada. Si vos te fijas
en todo el discurso que llega a decir a la Asamblea, ¿cómo se llama? La Asamblea Nacional de Naciones Unidas, básicamente llega a decirles, miren, les vamos a respetar la propiedad si quieren invertir en El Salvador. Llegó a venderte el país. Llegó a decirte, somos de los países más seguros en el mundo. Por favor, vengan. Ese es el mensaje. Y el llamado que le hace a la diáspora. Ahora hemos pasado en poco tiempo y todavía da risa cuando dice los cinco años anteriores estábamos mal, pero ahora estamos bien. Cuando vos te haces la pregunta ¿y qué más proyectos hay en El Salvador? Básicamente cuando vos escoges a un gobierno lo escoges porque es multitareas, porque te va a resolver multiplicidad de problemas que se tienen en el país. Qué bonito fuera que de uno en uno de los problemas vayas resolviendo y al final se te fueron 5 años y no resolviste el tema económico, lo que te venían cantando desde hace mucho. No tenés obras emblemáticas, por ejemplo, que vos puedas dimensionar en este momento más allá de las palabras y de las promesas que te llega a decir. Es buenísimo el presidente para prometer. Recordemos que desde que era alcalde de Nuevo Cucatlán venía prometiendo $1.000 millones de inversión y así ha venido con $1.000 millones de otra cosa, $1.000 millones de otra cosa y hasta el final no ha venido los $1.000 millones. O sea, es el presidente de los $1.000 millones. Si fuera por él y si fuera por todo el sueño del país, ya tuvieras aproximadamente unos $10.000 millones de inversión extranjera directa. Pero lo que estamos viendo en números fríos a nivel centroamericano es que somos el país que menos inversión extranjera directa tiene. Entonces la realidad no le está pegando, simple y sencillamente. Es como lo que decíamos en el espacio ayer por la noche. Es como Nayib en el País de las Maravillas, porque cuando vos llegas a la realidad te das cuenta que no pega lo que él está diciendo con lo que realmente está pasando. Lo encarecido de los alimentos. La economía está mal. No está resolviendo problemas de obras, no está resolviéndole problemas a las comunidades, estás expulsando a los pobres del centro de San Salvador, tus alcaldes son los más inútiles del mundo mundial, tenés a diputados que ya ni siquiera leen las cosas que pasan, simple y sencillamente levantan la mano o apretan el botón. Eso me sigue causando, o sigo con la incredulidad de que esto sea así en la asamblea. Es que lo que pasa es que dentro de la asamblea, si vos te fijas, cuando vos ves una de las comisiones, ¿cuál es el análisis crítico que hacen de debate dentro de una comisión? Es estudiar las leyes, sí, derogar leyes, modificar leyes, reforzar las leyes. No tenés nada de eso en una discusión, simple y sencillamente lo puedes ver ahorita con la elección de los magistrados. ¿Qué preguntas les hacían? ¿Y usted qué opina de la reelección presidencial? ¿Y usted qué opina de cambiar la Constitución? Son temas claves para ellos. O son temas para que ellos se sientan bien. O sea, son temas para que ellos para puedan saber qué piensan y en las cosas que ellos necesitan hacer. Exacto. Entonces, ahorita son magistrados de la dictadura. Así les vamos a poner con nombre y apellido. Son los nuevos magistrados de la dictadura que tenés en este momento. Porque no tenés de verdad una esencia por la cual decir, miren, hay que respetar la Constitución. La Constitución como está, se puede modificar en ciertas partes. No, ellos van a modificar la Constitución dependiendo cómo la masa de salvadoreños les esté exigiendo. Cuando la masa de salvadoreños les empieza a reclamar y les empieza a exigir, ahí van a hacer las modificaciones a la Constitución. ¿Por qué? Porque no se van a sentir cómodos cuando la gente les empieza a reclamar. Ya lo vimos el día de ayer con muchos de los vendedores, ya les dicen, mire, ya nos están dando palo acá y nosotros no ofendemos a nadie, andamos vendiendo, nosotros no somos ladrones. Entonces va a llegar un punto en que la gente se va a hastiar. Puede ser dentro de 2 años, 3 años, 4 años, no lo sé. Pero ya ves ese malestar social que tienen los salvadoreños, porque estás vendiendo un país en donde todo está en contra del pobre en este país. No tenés a ningún rico defendiendo a los pobres en este momento, lo que tenés es a la clase media sufriendo lo que no se ha podido hacer en términos de políticas públicas. Franklin Martínez, ¿qué opina también de la elección esta semana de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Ojo, esta semana hemos tenido 2 sesiones plenarias. Así es. Eso no es inusual, eso suele pasar nunca. ¿Cuándo hay 2 sesiones plenarias? Cuando, digamos, cae viernes, toma de posesión, que ahí no van más que a la toma de posesión y después sesión plenaria probablemente. Pero
Esta semana tuvimos 2 sesiones plenarias, lunes y jueves. Y miren qué cosa, lunes para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueves para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, ya que estamos en plenaria, hay que endeudar más al país, hay que poner fondos en otros lados y sí, hacer... Enganche. Exacto, o sea, no nos reunamos tanto por gusto también, pero ¿qué opinión tiene Franklin Martínez de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Sí, yo creo que ellos entran con las patas hinchadas, le he dicho yo, así lo he dicho. Es que el punto es que son magistrados electos por una estructura controlada absolutamente, una estructura legislativa controlada de manera absoluta por el Ejecutivo, por Nayib Bukele. Ellos son los que eligieron a estos magistrados. Y uno tiene que entender que si parece pato, suena pato, camina como pato, va a actuar como pato. Y lo más seguro es que va a cagar como pato. Entonces, lo que yo no puedo esperar es que esta Asamblea Legislativa, que recibe órdenes y además las cumple al pie de la letra, pueda tener un criterio propio para elegir a funcionarios que van a estar conduciendo la responsabilidad de un poder que puede detener a Nayib Bukele. La Corte Suprema de Justicia, en materia de poder, digamos, detener o reenviar decisiones que está tomando la Asamblea Legislativa de la manera en que se conduce el país, la Corte Suprema de Justicia es la última instancia que puede declarar en materia de inconstitucionalidad una decisión. Y por el contrario, lo que vimos, fíjate, solo 2 señales. Uno es que ratifican ¿cómo se llama? Al magistrado que está fichado ya en la lista Engel, ¿ya? Con señalamientos e investigaciones abiertas por varias situaciones que de entrada te dicen que no era ni elegible para estar en las propuestas, pero lo aprueban. ¿Por qué? Porque es un premio, es un reconocimiento que le dan al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia por haber sido sumiso, obediente y en realidad un arrimado que votó por todo aquello que el gobierno le envió. Ahora se reedita la película. Entonces te ponen a magistrados que francamente, desde mi perspectiva, están hechos para obedecer la línea. Es decir, ellos, para que pudieran estar como opciones que iba a votar el partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, debían tener 3 características: haber vendido el alma, sus ideales y sus principios a este régimen. Y por eso es que yo creo que entran con las patas hinchadas. Puede ser que nosotros hagamos una lectura equivocada, podría ser que estemos haciendo una lectura equivocada porque simple y sencillamente estamos tratando de entender qué es lo que ha pasado en el histórico de esta política de 5 años constitucionales y ahora un periodo inconstitucional. Y entonces ahora nos sorprendan estos abogados que han sido electos. Habrá que verlos. El tiempo nos va a decir. Pero por hoy, mi lectura es que han sido propuestos y electos porque simple y sencillamente están dispuestos a obedecer al pie de la letra lo que les ordene el dueño de la finca. Y los diputados, por supuesto, que no van a pasar a alguien que sabe que los va a estar jodiendo haciendo política, o que los puede topar, o que los puede meter presos. Es imposible, no van a hacer eso. Entonces, todo lo que está pasando, Fran, este esquema abrupto y ya enloquecido de endeudamiento, una sala de lo constitucional decente, una sala de lo constitucional independiente, ya te lo hubiera parado el carro de entrada.
todos los abusos que se están teniendo, los señalamientos de tortura, los señalamientos de muertos en centros penales, de gente que no ha sido liberada y ya tiene su orden de un juez, esto ya estuviera siendo investigado, estos funcionarios, si tuviésemos una Corte Suprema de Justicia independiente. Entonces yo no veo cómo es que este grupo de diputados puyabotones, que no saben ni siquiera los dictámenes que van a aprobar en una asamblea, van a dejar que pase alguien que los va a cuestionar. No veo. Entonces por eso me parece que estos magistrados entran con las patas hinchadas y ojo, yo no sé cómo se puede entender ser magistrado del máximo órgano de justicia en el marco de una dictadura. Eso tiene que ser una cosa especial, porque van a ser magistrados de una dictadura y eso va a quedar marcado en la historia. El tiempo lo va a juzgar, así como ya está juzgando al expresidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo que ellos hicieron es que se validó un entuerto jurídico para validar o para darle paso a la reelección presidencial que en el país sigue siendo desde esta Constitución ilegal. Ahora, Roberto, esta semana también hemos conocido sobre, no esta semana, bueno, la semana pasada supimos de que ya no está en reserva la información en la Asamblea Legislativa, por lo menos eso dijo el presidente, de que antes sí, ahora no, eso es lo que yo interpreto, pero vas y pedís información, pero no está. Es que lo que pasa es que es cierta información. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué este cambio? Aunque en la práctica no ha pasado nada. Es que ahí está la cascarita, mira. Cuando uno exige eliminar la reserva de información es porque justamente hay bastantes instituciones desde el Ejecutivo que han puesto en reserva muchos de los proyectos. Ya viste lo de Turquía, ya viste ahorita el Tratado de China, tienen reserva de información. Cuando vos te vas directamente a la Asamblea Legislativa, si bien es cierto, no hay un documento que ampare que son 7 años de reserva de información, ahí es donde está la cascarita. No suben información al portal de transparencia y le quieren ver la cara a los salvadoreños de decir, aquí no tenemos reserva, porque no terminan la frase y dicen, aquí no tenemos reserva, pero tampoco subimos los documentos, porque eso es lo que están haciendo. La mitad de los diputados en este momento, de los 60 que están, no han entregado cuentas de a quienes han contratado en la Asamblea Legislativa. Ya se hicieron los majes. Pues todavía les estamos nosotros diciendo que por qué no suben eso. Mira lo que hicieron los otros diputados, estos diputaditos satélite de los partiditos chiquititos. ¿Qué hizo uno de los diputados cuando le dijeron, Salió ¿y usted corriendo. qué onda? No, sí ganó los 100 metros plano. Ahí. Mira el otro, Carballo, que ha Siguió estado en bailando. tela de juicio, se iba bailando. Pero ahora lo tiene bailando Will Salgado, dicen por ahí. Entonces, cuando vos te das cuenta en la Asamblea Legislativa el nivel de transparencia que tienen, no tienen absolutamente nada. ¿Qué empezaron a hacer? Despidos masivos. Uy, dijeron, no hombre, miren, hasta aquí nomás. Y ahí están todos los muchachos que trabajaban en el Troll Center que tenían ahí y que tenían contratados como comunicaciones. Ahí los tienen en este momento ya despedidos. Mira lo que han hecho con otras instituciones también. Entonces, es la cascarita que ellos te dicen, ¿cómo se llama? A mí me dio risa cuando escuché al presidente de la Asamblea Legislativa decirle a un creador de contenido, a Jesús, directamente, sí, si usted tiene el documento, por favor me lo hace llegar y en este momento lo quito, como que fuera su empresa. Si es que el problema es que el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa deja bastante que desear. Y tenés un instituto de acceso a la información ciego, sordo y mudo. No están haciendo absolutamente nada. Una corte de cuentas ciega, sorda y muda. Y vas a tener un Tribunal Supremo Electoral ciego, sordo y mudo. Ese es el perfil que tiene la mayor parte de funcionarios. El presidente se ha rodeado de personajes aduladores. Pero no hay nadie que tome decisiones ahí. Él no quería ser recordado como el mejor presidente de la historia, pero rodeado de ladrones. No, ya estuvo. Así va a ser recordado. Es que eso es así. La única forma en que él se pueda quitar ese mote es simple y sencillamente metiendo a todo su gabinete a la cárcel, metiendo a todos los que están alrededor, que se les está filtrando la corrupción. ¿Por qué?
Porque imagínate, tienen reserva de información y aún así se le filtra la corrupción. Explícame eso. O sea, es bien difícil explicarle a alguien. Por eso nosotros hablábamos y decíamos el día de ayer, si vos me decís obras del gobierno significativas, solo hay una, la seguridad. Aplaudible, les aplaudo. Yo les aplaudo. De ahí para allá no tenés nada. Pare de sufrir, no tenés nada en el país. Lo único que tenés es miseria, lo único que tenés es 2 millones de pobres ahora en El Salvador, lo único que tenés es que no te está viniendo inversión extranjera, lo único que tenés en la Asamblea Legislativa es que no leen nada, y cuando son números arriba de 6 cifras, tataratean, porque ya los hemos visto que cuando van a leer una cifra de 6 números, ya no saben ni qué decir. Hay otros que todavía diputados ahí, que no saben ni qué están haciendo, piensan que son alcaldes siendo diputados. Ahí andan regalando paquetes alimenticios, ahí andan regalando de todo, menos para lo que se les ha puesto ahí, que es para legislar. Vamos ahora con Franklin Martínez. Franklin, ¿hay o no hay reserva de información? Mi pregunta es, ¿por qué ese giro también del presidente de la Asamblea Legislativa al tratar de evadir una respuesta bastante clara y decir, no, eso, hoy, como dijo, a la fecha no hay. Ustedes pueden consultar, dijo, y ahí está, y esto y lo otro, ¿verdad? Y si no está, él prácticamente liberaba la información. Exacto. ¿Por qué este cambio de la noche a la mañana, Franklin? No, mira, vamos a ver. Con estas dos cosas que creo que están pasando. El país lo que tiene que entender es que hay dos modus operandi ahora. Y yo los he venido escuchando y cuando uno lo contrasta con la realidad, te cuadra. Fíjate que el día que hablamos con Wilfredo Flores, el ex directivo de Nuevas Ideas, él te lo dice y te lo plantea bien cabal. Te dice, cada vez que el gobierno de Nuevas Ideas pone algo en reserva, es porque abajo de eso va a haber un amarre, un negocio, ¿ya? Un negocio, como lo que señaló Mónica Tajer. Mónica Tajer lo dijo de otra forma, dijo, le estaban pidiendo un 5% de comisión para darle los permisos por debajo de la mesa, ¿ya? Así lo dijo Mónica Tajer. Entonces, cada vez, escuchen esto, amigos, los que nos están viendo y escuchando a través de las plataformas. Cada vez que el gobierno de Nuevas Ideas pone algo en reserva, es porque ahí va a haber un manoseo de los acuerdos, ahí va a haber negocio por debajo de la mesa, ahí van a pedir algo, ahí hay algo que en realidad se sale de lo legal y entra a lo ilegal. Eso es lo que te dice Wilfredo Flores. Por eso es que ponen en reserva las cosas, porque necesitan ocultar ese tipo de movimientos y maniobras oscuras que en realidad están aprovechándose de los espacios públicos para beneficios particulares. Esa es una característica y lo podemos ver en una diferente cantidad de casos que se han dado. ¿Por qué ponen en reserva los diputados todo el tema de los salarios y las contrataciones? Cuando lo destapó Ciberinteligencia SB, nos dimos cuenta que ahí lo que había era nepotismo cruzado, gente con 3 plazas, novias contratadas, amantes contratadas, hermanos, primos, etcétera, etcétera. Es decir, un amarre para hacer y deshacer con los recursos públicos. Ahora lo mismo puede estar sucediendo porque sepa, como lo dijo Roberto, ya puso el acuerdo de concesión de los puertos con la empresa Gilport, los turcos, en reserva. Algo ha de haber ahí, no lo dude, algo ha de haber. Y el tiempo nos va a dar la razón, porque todo se les destapa, todo. Y lo mismo ha venido sucediendo con otros casos que han puesto en reserva. Y eso se convirtió ya no en una cuestión de los diputados, Frank o Roberto, sino que ya es generalizado. Lo último que me dicen, por ejemplo, en Santa Tecla, me decía la concejala Xiomara Lazo de Vamos, que el alcalde ha puesto en reserva toda la información
relacionada al manejo de los recursos del municipio de la Libertad Sur. Es la misma práctica. ¿Por qué lo hacen? Porque ahí hay movidas. Y lo segundo, ¿por qué en realidad, si te fijas, esta característica está pegada? ¿Por qué guardan silencio ante las situaciones que comprometen al gobierno? ¿Por qué guardaron silencio del accidente donde murió Coto? Que está vinculado a COSAVI y que sabemos que COSAVI era uno de los principales financistas de Nuevas Ideas. ¿Por qué guardaron silencio con toda la situación tan tétrica y macabra que hemos visto de la muerte de Alejandro Mason? ¿Por qué guardaron silencio así en una cantidad de casos? ¿Por qué guardan silencio? Porque en realidad lo que dice en un análisis que vi esta semana por parte del periodista Héctor Silva, que fue el que destapó el tema de los audios de Alejandro Mason, él te dice esta característica. Cada vez que hay un silencio del gobierno y de Nayib Bukele sobre un tema, es porque están encubriendo a un corrupto o a un delincuente. Fíjate la cosa, cómo se unen los dos momentos. El primero, ¿por qué la reserva? Porque están encubriendo un chanchullo, una movida, una maniobra que tiene que ver con plata y con decisiones de poder. Y el segundo, ¿por qué el silencio del presidente y del gobierno? Cuando ha señalado, dime tú cuándo has escuchado una reacción de Nayib Bukele sobre todos los señalamientos que se hacen de Osiris Luna, de Carlos Marroquín con el acuerdo de las pandillas, de que por razones inexplicables el CROC está en Nueva York y no está preso en las cárceles de El Salvador. Nunca hemos escuchado una reacción. ¿Por qué? Porque la técnica y la estrategia es el silencio. A ese silencio le incorporan un bombardeo de desinformación y manipulación a partir de propaganda para que la gente ya empiece a distraerse. Lo que ayer Roberto le llamaba el tofi, o sea, la distracción y la propaganda que manipula es el tofi que le dan a la gente. Le dan un tofi para que esté jugando ahí, se come el dulce, mientras por el otro lado dejan salir al mafioso o por el otro lado hacen las negociaciones. Entonces estas dos versiones, estos dos manejos que nos da Wilfredo Flores, que es el ex directivo de San Salvador de Nuevas Ideas, y Héctor Silva, que ha investigado y tiene un proceso todavía pendiente, porque ahí faltan alrededor de más de 6 horas de audio. Tenemos para darnos gusto, y varios de Nuevas Ideas van a salir a bailar en esa. Ahí, como dice Roberto, van a subir a la voladora, porque estas dos son las prácticas que se han venido aplicando. Y primero las aplicó Nayib Bukele, pero después lo hicieron sus diputados, después sus funcionarios de gobierno, ahora hasta los alcaldes, más arrimados y descartables, también lo hacen. La práctica se ha vuelto ya un modo de hacer política. Increíble también como si lo vemos de formas diferentes, como las cosas van cambiando y lo podemos apreciar de formas completamente diferentes. Estamos a las 7:45. Vamos a leer algunos comentarios, cada quien en sus redes, y finalizo en lo personal también con los que quedan en nuestro WhatsApp 76168383, al igual que en YouTube y en Facebook, al igual que en TikTok. Siga las cuentas de Franklin Martínez, Roberto Dubón y Francisco Gómez. Roberto, comience usted. Sí, mira, la primera pregunta que nos hacen es: ¿y qué pasa con los magistrados salientes? Dice, ¿qué responsabilidad en todos los ámbitos judiciales tienen? Dice, o sea, y esto me lleva Estamos hablando de los magistrados de los dos, de la Corte y del Tribunal, porque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral salientes tienen una gran mancha en su... Es que es eso, o sea, no entregaron cuentas. O sea, imagínate llegar a un punto en que el gobierno, de que no entregas cuentas, de decir, miren, hicimos todo esto, aquí está, cuando anteriormente era normal que salieran diciendo en medios de comunicación, vaya, miren, este es nuestro informe, aquí está, o sea, todo legal, pues. Si es que lo que les está pidiendo el pueblo salvadoreño es transparencia, no les está pidiendo que se saquen las tripas, les está diciendo que sean transparentes. ¿Qué es lo que hicieron, pues? Fíjate que esto me lleva a la siguiente pregunta que hacen acá. ¿Qué pasa entonces
con las licitaciones de estas empresas que pueden venir y que todo lo van a poner en reserva? Preguntan acá. Y justamente lo que decía Franklin era eso, o sea, todo inversión extranjera posiblemente lo pongan en reserva. Y de ahí le piden una tajada, pues porque ya sabemos si hasta los diputados, los alcaldes, a su propia gente contratada no la estaban estafando, pues. Sí. No les estaban quitando parte de su salario. Entonces, hay una de las cosas acá que preguntan también y tiene que ver con el hecho de que ¿por qué las instituciones como la Corte de Cuentas de la República no dicen nada? ¿Y por qué el Tribunal de Ética está callado? Simple y sencillamente los desaparecieron, preguntan acá. Cuando vos te das cuenta de cómo están funcionando estas instituciones que son contraloras, no solo son estas dos. Fíjate la Procuraduría ahorita. Saludos a Polonio, por cierto, que tampoco entregó cuentas. O sea, si vos te fijas en esta parte, el común denominador de este gobierno es no entregar cuentas. O sea, como que fuera tu empresa privada. Al final, lo que la gente de verdad te está pidiendo y por lo que estás perdiendo credibilidad todos los días es por eso, porque no rendís cuentas. Ninguno de los funcionarios tiene la palabra para decir, no, miren, yo lo voy a hacer transparente, voy a hacer esto. No lo hacen, pues. Entonces, de estas dos preguntas, la más importante es ¿qué pasa con los magistrados que no entregan cuentas? Pues, ¿qué pasó? Pues ahí tenés un punto, lo que decía Franklin anteriormente. Si había un gran chanchullo con esto del sistema del voto en el exterior. ¿Y quién dijo pío? Nada dijeron nada, nadie supo, fue horrible. Se fue la magistrada presidenta y no entregó cuentas de nada. Solo dijo, no, todo está bien, gracias a Dios sacamos adelante la elección. Eso fue lo único que dijo. Esos son sus tres comentarios. Pregunta. Franklin Martínez, ¿qué tiene usted en su cuenta de TikTok? Franklin, ¿tiene apagado el micrófono del...? No, ya. Es que estoy leyendo aquí, mira. Ya la gente le ha dado, ¿cómo se llama? Chirria, porque le decimos la verdad. Y entonces dice, entre más hables del presidente, más lo amamos. Fíjate la cosa que te ponen. Ámelo. Sí, el presidente ha sido el más honesto de toda la historia, dice. Miren, menos mal. Yo creo que ustedes, primero le voy a dar 3 mensajes. El primer mensaje a los súbditos, a los que se consideran parte de la finca de Nayib Bukele. Plebeyos. Ustedes que se creen que en realidad los atienden bien en la finca, pues yo digo que sigan ahí hasta que aguanten, porque ya cuando les empiecen a dar garrotazos, van a venir para acá. Mientras tanto, cómprese una vaselina o algún volado así para que no le duela tanto, pero así va a ser la cosa de aquí en adelante. ¿Y saben por qué? Porque la población, el país, está tomando conciencia. Tomen en cuenta eso. Segundo, mira, yo creo que a la gente que empieza a abrir los ojos, a la gente que empieza a tomar conciencia y a reflexionar de lo que está pasando, se asusta y se frustra del país que está viendo. Pero miren, lo mejor es que veamos las cosas en su total dimensión, que llamemos a los temas como en realidad debemos nombrarlos, que no sigamos tratando de vivir en una fantasía como la que fue a contar el dueño de la finca, el terrateniente, allá en Naciones Unidas. En este país los problemas están multiplicándose. Y entonces, ¿cómo los vamos a resolver? Ya no los va a resolver la institucionalidad, ni mucho menos la política actual. Si no nos metemos como una población consciente y cada vez más exigente, demandante, activa, que alza la voz y que se organiza, no vamos a tener posibilidades de que las cosas lleguen nuevamente a su cauce. Ojo con esto que les digo, ya no depende. Los políticos que actualmente están en el poder van a tomar decisiones únicamente para blindarse, para protegerse y para irse generando mayores espacios de que sus tomas de decisiones les beneficien simple y sencillamente a sus estructuras o a sus entornos de control. Y por último, mira, Frank, yo he estado viendo esto y francamente a mí me parece que es lo que viene. Veo que se están empezando a instalar pequeños frentes amplios de lucha.
Y yo celebro eso, de verdad que lo celebro y creo que es el modo natural y orgánico en que la resistencia está empezando a asumir un papel protagónico para cambiar y defender las cosas que son correctas. Te voy a dar un par de ejemplos para que entendamos esto de los frentes amplios de lucha, que ya están operando. Por ejemplo, en el plano de los derechos humanos, ahí se ha montado a partir de abogados y abogadas valientes toda una batalla que todos los días le está pegando garrotazos en la chimpinía a la política sucia. Fíjate bien, desde ponerle demandas a las torturas que han estado sucediendo en los centros penales, abrir la página de los testimonios como lo ha hecho Fidel Zavala, empezar a establecer denuncias concretas contra políticos y diputados que han abusado de su poder. Eso lo estamos viendo y todos los días. Otro frente de lucha que se ha armado, Frente Amplio de Lucha que está armando la resistencia, ese espacio que lo lidera Movir, el movimiento de víctimas inocentes por el régimen de excepción. Hemos visto esta semana una convocatoria que hace Movir y la gente llega porque encuentra en realidad un núcleo, un espacio donde puede recibir apoyo y ayuda para librar su batalla. ¿Cuál es su batalla? Es encontrar a dónde está su familiar porque el gobierno y la institucionalidad no le dice. Lleva meses desaparecido y la gente no sabe a dónde encontrarlo, a dónde buscarlo. O sea, estamos hablando de temas concretos. Y te voy a poner el tercero, de ese frente amplio de lucha y batalla por los temas concretos, el de COSAVI. Los afectados de COSAVI se han constituido como un frente de lucha importante, un frente amplio de lucha. ¿Por qué amplio? Porque si vos te fijas, y ellos mismos lo han dicho, los que han dado el testimonio de la situación que está enfrentando COSAVI. Aquí hay gente de derecha, te dice, aquí hay gente que votó por Nuevas Ideas, votó por Nayib Bukele, hay gente de izquierda. Ajá, pero la gente ya está encontrándose que el gobierno no le responde. Si a ellos ya no tienen puertas que tocar, ya tocaron todas las puertas. ¿Y cuántas abrieron? Ni una puerta les abrieron. Los diputados les tiraron la puerta en la cara, la superintendente le tiró la puerta en la cara, a Bukele le enviaron una carta solicitándole una reunioncita hace más de un mes. Y el señor simple y sencillamente no ha tenido tiempo, porque para él es más importante andar viendo el helicóptero, ir a vender café a la reunión con Musk, pero no tiene tiempo para los afectados de COSAVI, entonces tienen que organizarse. Este mecanismo creo que este es un método interesante que se está empezando a ver. Se están empezando a constituir de manera natural y orgánica pequeños frentes amplios de lucha, que esto lo que hay que hacer más adelante, empezar a hilarlo uno a uno, empezar a organizarlo uno a uno. Y ahora la gran batalla va a ser ciudadana, líderes reales, líderes que están defendiendo temas concretos, son los que van a asumir el protagonismo en este nuevo momento. En este nuevo momento que la batalla es ciudadana y la segunda característica es que también es una batalla comunicacional, porque si hay algo que todavía sigue deteriorando este ejercicio de política es el enorme, ¿cómo se llama? La enorme inversión o gasto en propaganda mentirosa que sostiene este régimen. Hoy con esto que fue a hacer de Naciones Unidas te queda claro. El discurso fue exactamente lo contrario de lo que está haciendo en el país, pero lo ha vendido hacia afuera, tratando de que no se le caiga la careta y el maquillaje con el que Nayib Bukele se vendió al inicio, que era el joven millennial que venía a cambiar la política por una cosa que nadie había visto en la historia, cual se ha terminado rodeándose de la corrupción más vieja que hemos visto, las mismas prácticas malolientes de la política basura que fue cuestionada y criticada. Entonces, estos tres elementos que te estoy planteando, yo creo que hay que darle lectura, hay que darle estudio y en el camino, en el mediano y largo plazo, van a ser los determinantes de lo que venga. Yo no creo que Nayib Bukele recupere el control de la narrativa.
porque hay demasiada mentira, hay demasiado humo, demasiada falsedad en todo lo que ha dicho. Y para que un mentiroso quede en evidencia, lo que se necesita simple y sencillamente es la realidad. No se necesita ni de la oposición. A Bukele lo va en realidad a terminar aplastando su estilo de hacer política montado en la ilegalidad y la mentira. Ahí más o menos. A comentarios en redes sociales, Silvia Quintanilla, y muchos están con pulgares arriba. Buenos días, saludos. Oscar Ramírez López, saludos amigos. Amaneció inspirado Frank. Ricardo Mejía, buenos días. Para mí no deberían de nombrar a ningún magistrado, porque esto, si no les dan cuerda, o esto, si no les dan cuerda, no se mueven. Mire, ese es un buen término, ¿no? Hay que darles cuerda para que se muevan. Gabriel Pocasangre, saludos muchachos desde Arizona. Frank, no, es Olidor. Buenos días Francisco, Roberto y Franklin, bendiciones, saludos. La seguridad es en todos los aspectos, seguridad alimenticia, seguridad de empleo, seguridad de salud, seguridad escolar, etcétera. Seguridad no es únicamente de que estén cuidándolo con guardaespaldas a usted. Seguridad realmente es que no hayan guardaespaldas y que no le vaya a pasar nada. Esa es la seguridad, porque y si quitan a los policías y a los soldados atrás de mi casa, ¿se acaba la paz? ¿Se acaba la seguridad? No es eso, ¿no? Pepe Funes, buenos días Francisco e invitados. Una pregunta que saben ustedes de la abogada Tania Pastor, si es cierto que fue atropellada mientras hacía ejercicios. Desconozco completamente, creo que no, pero no sabría decirle. Ana Rosibel, No sé. Qué raro, que no vea lo que pasa, está ciego. Hay que averiguarlo eso, Fran. Así es. La ley aplica en su extremo, es la mayor injusticia, dijo Cicerón. Hey, vivo en los Estados Unidos, pero nunca apoyé al inepto. Eric Sánchez, buenos días, saludos desde Stamford, Connecticut. Mire, Saludos. Qué bueno. Saludos desde San Salvador Centro. Qué bueno tenerlos a los tres en nuestra radio. Gracias a ustedes. Bendiciones, don Roberto. Si deseas descubrir a la persona culpable, primero descubre a quién le puede ser útil el crimen, dijo Alejandro Dumas. No es familiar de Peter Dumas, por cierto. Guido Sanz, buenos días Francisco e invitados. Eric Sánchez, Bukele es el más corrupto de todos los gobiernos salvadoreños. Desgraciados corruptos están saqueando el estado de nuestro país. No, tengo cualquier cantidad de mensajes, pero a mí sí me ha caído odio ahora. Dice acá, no lo voy a leer. Dice Edgar, ¿y esa gente dónde estaba hace 6 años? Dice. Los de las organizaciones que mencionó Franklin, creo yo que se refiere. Mira, una de las cosas de las que decían ahí de los comentarios es que cuando vos pones en la balanza cuántas obras ha hecho este gobierno y pones en la balanza cuántas mentiras ha dicho este gobierno, esa balanza está más por las mentiras y está más por los actos de corrupción. El problema que tenés acá es de que ya no se le puede tratar con guante blanco a un gobierno que ya tiene 5 años, y por eso yo me río en la cara a veces de la gente que defiende al presidente. Ahora son los 20 años de Arena, los 10 años del FMLN y los 5 de Nuevas Ideas. Y quitarte esa narrativa es bien difícil, porque cuando vos consideras de que ya se les pasaron 5 años y no hicieron absolutamente nada, más allá de promocionar la seguridad, sí, te das cuenta que en este momento el país tiene un déficit en todas las áreas y que para que venga inversión extranjera necesitas cubrir todas esas áreas. Y la cuestión que tenés en este momento es de que la realidad te está pasando factura. Y cuando te pasa factura la realidad, ya se te fueron los siguientes 5 años. Entonces, ¿qué gobierno de inútiles es lo que tenés en este momento? Siempre voy a repetir esto. Si yo me reúno con 4 inútiles, el quinto soy yo. Si yo me reúno con funcionarios que en este momento no me han resuelto nada durante 5 años, ¿qué los tengo haciendo ahí? Si yo tengo funcionarios que están en la lista Engel, que por cierto el próximo mes creo que la van a actualizar, ¿qué los tenés haciendo ahí? Si vos dijiste que ibas a eliminar la corrupción, pero vos lo que tenés es que has oficializado el nepotismo en El Salvador, porque vos tenés a tu mamá, a tu esposa, a tus hermanos, a tus primos en el gobierno. ¿Qué es lo que van a hacer los demás?
Lo mismo contratar a su mamá, contratar a su primo, contratar a su tío, y lo hemos visto en la Asamblea Legislativa, lo hemos visto con los alcaldes, con las alcaldías también que tienen contratados familiares. Entonces, ellos solo están siguiendo el modelo del presidente. Y si el presidente tiene nepotismo, también lo van a tener los demás. Y eso a la gente le da cólera. Porque te diste cuenta por una filtración, te diste cuenta porque la gente empezó a decirle por un diputado que ahora está preso, que tenía el primo contratado que estaba haciendo señas de pandilleros. ¿Te recuerdas de eso? Por eso es que la gente se empezó a dar cuenta que tenías contratados familiares. Y después que ahora con las filtraciones que tenías contratado, ¿cómo se llama? Edecanes. Bueno, inclusive hasta decían ahí que había una diputada, creo yo, que era la que tenía contratado una estilista o era, ¿cómo se llama? Sí, una estilista, maquillista. Entonces, la gente no es tonta. En algún momento van a tener que reclamar, y cuando empiecen a reclamar mucho va a ser bien difícil que este gobierno pueda tener los altos índices ahorita de popularidad que tiene. Le va a pasar factura. La única forma en que un gobierno se pueda mantener es cuando llega a la cima, es bajar, 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 bajar. Y lo que está viendo ahora es que todas las semanas lo tienen en la voladora. Todas las semanas nos damos cuenta de un chanchullo. Por eso que yo siempre digo, si ahorita lo que debemos de hacer como oposición es comprar palomitos de maíz, una gaseosa y echarnos la película ahorita de todo lo que se llama nuevas ideas en este momento. Porque simple y sencillamente no necesitas a la oposición para desgastarlo. Ellos solitos se están sacando las tripas. Ejemplo claro, mira los creadores de contenido de ellos, mira los influenciadores de ellos, se están sacando las tripas entre ellos. Y lo mismo está pasando con los diputados, con los alcaldes y con el gabinete. Solo es cuestión de tiempo. Sí, siguen. Todos los días nos se pasan dando duro. Pues. Es un reflejo de lo que tenés. Nuevas Ideas está pegado con saliva, no está pegado con otra cosa. Ahí hay intereses, ahí no hay amistades. Y cuando tenés intereses, básicamente tenés traiciones. Y es lo que estás viendo dentro de Nuevas Ideas en este momento. Me decía Andrés Espinosa el miércoles en la entrevista en televisión, es más fácil que un seguidor de Nuevas Ideas, de esos fanáticos, se dé cuenta de los problemas y se pase a la oposición, que uno de oposición se pase a Nuevas Ideas. Es correcto. Duro. Es correcto. Franklin Martínez, muchas gracias por habernos acompañado. Eso. No, ya pasó eso que dijiste. Sí. Que la oposición o cualquier gente de otro partido se pasara a Nuevas Ideas. Ya sucedió. Sí, ese fue el inicio de Bukele. Y ahí cometió el primer error. Aunque todavía lo sigue haciendo, con menos dimensión, pero Bukele recicló todo lo peor, todo lo más pútrido de los partidos políticos y se lo llevó. Y ahí los tiene, de comisionados, de funcionarios, de diputados. Eso es lo más pútrido de la política de El Salvador y él decidió reciclarlo. Y ahí es el producto que tiene. Consciente de que esa gente es capaz de vender el alma por un hueso, por un salario. Mira, yo quiero despedirme con esto, mira, así muy rápido. No hay excusa ahora. A la gente que sigue defendiendo el bukelismo y todo esto, no tienen excusa. Bukele no tiene excusa. Controla absolutamente todo en este país. De verdad que hizo a El Salvador su finca. Controla todos los funcionarios, los tiene así, ¿cómo se llama? Hincados, ¿verdad? Arrodillados a sus pies, a los diputados, a los ministros, a los funcionarios, a los alcaldes, a los magistrados, a jueces, a los de la sala, a los de la corte, a todas las instituciones. ¿Cuál es la excusa para no resolver los problemas de la gente? ¿Cuál es la excusa para no irle a reparar la calle a la población? Y la gente tiene que arreglar su calle. ¿Cuál es la excusa para no resolver el problema que tienen las escuelas? La gente está pagando para reconstruir su propia escuela. ¿Cuál es la excusa para que las comunidades no tengan agua? La gente ve cómo resuelve. ¿Cuál es la excusa para no ir a resolver esas enormes cárcavas que ya las casas están a medio camino? No hay excusa. ¿Cuál es la excusa para no dar en realidad una respuesta correcta a toda la gente que está pidiendo por sus víctimas inocentes y sus familiares? ¿Saben qué? No hay excusa. Porque Nayib Bukele controla todo, absolutamente todo.
No tienen argumento de decir ahora, es que la oposición, es que el otro, es que aquel, es que... No, si Nayib Bukele controla todo, absolutamente todo. Por eso decimos que es el nuevo dueño de la finca. Pero aún así, controlando absolutamente todo, Nayib Bukele está lejos, cada vez más lejos, lejísimos de poderle resolver los problemas reales a la gente. Porque su agenda, su proyecto, su principal propósito está centrado en convertirse en oligarca, en tener una silla a la par de los que ellos como familia han visto como la oligarquía, los poderosos, y ahora quieren sentirse igual que esos. No el tema de resolverle los problemas a usted, que no tiene cómo mandar a su hijo a la escuela, que tiene un camino en su comunidad jodida, que no le llega agua a la casa, que ya no tiene cómo comprar verduras en el mercado el fin de semana. Eso no es su problema. Allí más o menos les dejo este tema. Mira, la realidad... Ya no hay excusa. Bukele controla todo. Lo que dice Franklin es cierto. Mira, cada vez que vos ves un video de una persona que sube la problemática que tiene en su comunidad, que ves a muchachos en redes sociales arreglando los hoyos de las calles, que ves a otros muchachos que le ayudan a una señora a vender la fruta porque no la dejan vender en el centro histórico, cada una de esas cosas es un golpe letal que le estás dando al presidente, porque le estás diciendo con cada uno de esos videos es inútil, son inútiles y van a seguir siendo inútiles. Y por eso es importante las redes sociales en este momento, simple y sencillamente para que le digan en la cara a este gobierno que es un inútil. Se nos fue la imagen de Franklin hace como 2 minutos. Bueno, Franklin Martínez, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bueno, nos vemos el próximo viernes, primero Dios. A la gente siga reflexionando, no se deje dar el tofi, no agarre el tofi que dice Roberto, que no le vean la cara, que no sea tonto útil, despierte, despierte, conversa, y eso sí, tenga pensamiento crítico, no crea en todo lo que escucha, pero que ya no se conforme con un tofi. Bueno, perfecto, muchas gracias Franklin, pretextos. Roberto Udón, muchas gracias. No, gracias de verdad por la oportunidad. Un mensaje a la población, sigan publicando en redes sociales, sigan publicando lo que no hacen los alcaldes de Nuevas Ideas, sigan publicando porque es lo que más le duele a este gobierno. Cada video de esos es una daga en el corazón para el gobierno, así que muchas gracias y nos vemos el otro viernes. Feliz fin de semana. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Lunes los espero por acá nuevamente. Viene la máquina del tiempo con el disco. Hoy tenemos también viernes de rock en español desde muy temprano, 7 de la noche. Buenos días para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.